nombre es Anaísa Mendoza Mares, estudiante de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria en la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. Debido a la pandemia global generada por el brote de COVID-19, en México las medidas de confinamiento iniciaron desde el pasado mes de marzo. Desde entonces se habló mucho sobre cancelar el ciclo escolar o inclusive retrasarlo, pero finalmente la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Gobierno federal, decidió continuar el ciclo en línea para no perderlo. A partir de ese hecho, nos dimos cuenta de que la educación pública en México no estaba preparada para un evento de tal magnitud. Sin embargo, fue la dedicación de miles de maestros y alumnos que, a pesar de la limitante de sus recursos, transformaron la forma de impartir y recibir clases en este país, cambiando así lo que conocemos como cultura escolar. Para comenzar, definiremos lo que es la cultura escolar. De acuerdo con Stolp, la cultura escolar se podría definir como los patrones de significado transmitidos históricamente y que incluyen las normas, los valores, las creencias, la ceremonia, los rituales, las tradiciones y los mitos comprendidos por los miembros de la comunidad escolar. En este sentido, la primera categoría que abordaremos será las costumbres, la cual se entiende como el modo en que se hacen las cosas aquí. Estas costumbres permiten predecir cómo otros en la escuela van a reaccionar y qué acciones van a tomar. Sin embargo, por la situación de confinamiento que se vive actualmente, las costumbres cambiaron y más que seguir con la forma de hacer las cosas en la institución educativa, se adaptaron a la forma en la que el docente trabaja y a la forma en la que los alumnos pueden cumplir con sus tareas, teniendo en cuenta los recursos de diversa índole con los que cuentan. Además de que, a diferencia de las clases presenciales, donde la participación de los padres de familia era opcional o muy baja, en la educación a distancia la presencia e intervención de las mamás y papás es indispensable para que el alumno cumpla con la actividad asignada, pero además comprenda el tema, aunque no sea al 100%. Respecto a las costumbres adoptadas en la educación a distancia, pude observar que los maestros de educación pública en nivel inicial impusieron la costumbre de entregar actividades en ciertos días y horarios dependiendo de la materia impartida. Estas actividades se realizaban en el cuaderno y los padres de familia o alumnos que ya contaran con un celular inteligente con WhatsApp debían enviar una fotografía legible del trabajo. Al comienzo de esta modalidad, los alumnos enviaban sus trabajos a destiempo, con varios días de retraso, hasta que los docentes poco a poco fueron haciendo de esta forma de trabajo una costumbre, en la que los retrasos ya no estaban permitidos, y parte de la evaluación era el cumplimiento de los horarios asignados para la entrega. Así, los alumnos ya sabían que el entregar una tarea con retraso significaba una valoración con menor puntaje, mientras que el entregarla en tiempo y forma les garantizaría una calificación buena. Esta costumbre también aplica para los padres de familia, quienes tuvieron que modificar sus hábitos para acoplarse a esta especie de regla y motivar a sus hijos a cumplir con sus tareas, o en su caso, mandar ellos la evidencia de las tareas a tiempo. Hablando específicamente de la educación secundaria, donde los alumnos ya son un poco más autónomos y en su mayoría cuentan con un teléfono celular con acceso a WhatsApp. La siguiente categoría que abordaré es la apariencia física. Esta se centra en la estructura de la escuela, sin embargo, en la educación a distancia responde más a la adecuación del espacio de trabajo, ya que tanto el docente como los alumnos cuentan con diferentes recursos y espacios para enseñar y aprender. Así, pude observar que muchos docentes transformaron su casa en un salón de clases improvisado para enseñar a sus alumnos de mejor manera. Hubo quienes compraron pizarrón y marcadores, adaptaron un tripié para grabarse dando la clase y mandarla por video a sus alumnos. También hubo quienes se pusieron creativos y adaptaron una habitación de su casa con hojas de colores y diferentes artefactos comunes en un salón de clases, con la finalidad de hacer que el alumno sienta que sí está recibiendo una clase como tal. Viendo las noticias, me percaté de que un docente de educación física adaptó la azotea de su casa para hacerla ver como un gimnasio para sus alumnos. 3 días a la semana se grababa haciendo diferentes rutinas de 20 minutos para sus estudiantes, a quienes les pedía un video de que sí realizaron los ejercicios como una evidencia,
Además, les explicaba cómo hacer diferentes deportes y rutinas con las cosas que tenían a la mano, para que no tuvieran la necesidad de salir de casa. Por otra parte, algunos padres de familia también adaptaron un espacio de su casa para que sus hijos pudieran hacer tareas y ver los videos o escuchar los audios de sus clases, con el fin de motivarlos y hacerlos sentir como en la escuela. Así, la apariencia física de diferentes espacios se transformó y adaptó a la nueva forma de enseñar y aprender. Ahora hablaremos de los rituales. Estos describen las costumbres vinculadas a un cierto evento que tiene significado para los miembros de un grupo. Por ejemplo, las celebraciones de fechas patrias, las graduaciones, las jubilaciones de docentes, etc. Respecto a cómo los rituales de los docentes y alumnos cambiaron, pude observar que la mayoría de los alumnos dejaron de usar el uniforme, pues al estar en su casa y no asistir a la institución educativa como tal, esta formalidad se perdió. De igual manera, los horarios se modificaron y tanto los docentes como los alumnos cambiaron radicalmente su rutina al levantarse más tarde, pero también dedicar horas extra o por las tardes para hacer sus tareas, o en el caso del docente revisar trabajos. Hablando exclusivamente de los rituales del maestro, pude observar que muchos se descontrolaron en cuanto a sus horarios y les costó mucho dedicar un tiempo exclusivo al trabajo. Por ejemplo, se levantaban a las 9 de la mañana, desayunaban, preparaban su clase y grababan sus audios o videos, y los mandaban a las 10 u 11 de la mañana. Recibían trabajos hasta las 5 o 6 de la tarde y se dedicaban a revisar por la tarde y la noche o dejaban todo para el fin de semana. Así se formaron la sensación de ya no tener tiempo libre y trabajar inclusive más que en las clases presenciales. Al finalizar el curso escolar, las graduaciones se llevaron a cabo de manera virtual, los maestros se vistieron de manera formal, al igual que los alumnos, y los padres de familia adornaron un espacio de su casa con motivo de celebración por la graduación de sus hijos e hijas. No hubo entrega de diplomas de manera presencial, pero sí de manera virtual, por lo que se respetó este ritual, pero se adaptó para esta nueva modalidad de la educación en línea. Otra categoría a abordar es la referente a los héroes, quienes personifican los valores de la institución o por el contrario representan antivalores. Hablando del caso específico de la educación en línea, pude observar ambas vertientes. Por un lado, tenemos a los docentes comprometidos y dedicados con su profesión, pues a pesar de la pandemia, demostraron que ejercen la profesión de la enseñanza con amor y vocación, pues no necesitaron de un salón de clases para preparar clases y actividades divertidas, relajantes y estimulantes para sus alumnos. En las noticias vi que una maestra, además de preparar clases para sus alumnos con acceso a Internet, también preparó actividades especiales para los niños y niñas de más bajos recursos, a quienes llevó la tarea hasta la puerta de sus casas respetando la sana distancia. Respecto a casos cercanos a mí, observé a docentes dibujando en hojas y grabando videos para explicar varios temas. Inclusive, al finalizar el ciclo escolar, recibieron mensajes de los padres de familia y de sus alumnos, agradeciendo su dedicación y esmero. Considero que ellos son héroes porque a pesar de la situación actual, evocaron los valores de sus respectivas instituciones, los cuales se centran en educar y formar a los alumnos por igual, sin hacer distinción y siempre servirles en todo lo referente a la enseñanza. Por el contrario, observé a maestros conformistas, que solo programaron una serie de actividades como contestar páginas de libros o entregar cualquier cosa en el cuaderno. Hicieron fichas solo por obligación, porque era un requisito en la SEP, pero jamás le explicaron un tema a los alumnos. Nunca se dieron el tiempo de leer una tarea y pusieron calificaciones al azar. Para mí, esto los convierte en antihéroes, por no preocuparse por la enseñanza de sus alumnos y solo perseguir un salario. Finalmente, la categoría estructural funcionalista se refiere a que la cultura puede ser entendida como un reflejo del entorno o la respuesta a ese contexto. En esta nueva modalidad de impartir clases en línea, pude observar que cada alumno recibía clases y cumplía con sus tareas dependiendo de los recursos con los que cuenta, pues hay alumnos con acceso a Internet y un lugar cómodo para realizar sus tareas, mientras que también
hay alumnos con problemas económicos, que viven en zonas rurales, no tienen acceso a Internet y ni siquiera cuentan con un espacio en casa para realizar sus tareas, y muchos de ellos tampoco tienen tiempo de dedicarse a la escuela por ayudar en un negocio familiar o trabajar por su cuenta. En conclusión, puedo decir que la cultura escolar en confinamiento es diferente a la que se tiene en las instituciones educativas, pero intenta ser bastante fiel a la de las escuelas, aunque sin innovar. Esta pandemia dejó ver una triste realidad que se vive en México, y es que el sistema educativo es deficiente, se preocupa más por las evidencias que por la generación de conocimiento, además de que la educación sigue siendo muy desigual, es privilegio de unos cuantos, aunque estemos hablando de una educación pública, gratuita y al alcance de todos. Tanto los docentes como alumnos y padres de familia cambiaron radicalmente sus rutinas, adecuaron sus tiempos y espacios a la nueva forma de enseñar y aprender, porque a pesar de la contingencia, hubo quienes sí se preocuparon por recibir una educación e impartirla. Por ello, se demostró quiénes fueron los docentes con vocación de enseñar, quiénes son los alumnos con el deseo y el compromiso de aprender, y quiénes son los padres de familia involucrados en la educación de sus hijos. Aunque también se vio la otra cara de la moneda, esa realidad que a nadie le gusta ver, pero que hablando en términos educativos forma parte de la cultura escolar.